Imagine un escenario marcado por la corrupción, la degradación moral y la pérdida casi total de valores. Un momento en que los hombres y las mujeres se habían movido tanto de Dios que ya no se distinguían de lo incorrecto. Era una sociedad sumergida en la oscuridad espiritual, donde la violencia, la injusticia y la inmoralidad se convirtieron en parte de la rutina. Un lugar donde la depravación era tal que las personas intentaban forzar relaciones incluso con los ángeles enviados por el Señor. Es en este entorno oscuro que surge la figura de Lot, un hombre cuya vida estaba marcada por elecciones arriesgadas, consecuencias dolorosas y también por la intervención directa del Dios Todopoderoso. Su historia no es solo una cuenta antigua, sino una verdadera advertencia para todos nosotros. Hoy me sumergirás en la impresionante narrativa de este personaje bíblico, una historia que cruza a las generaciones y todavía habla fuertemente de nuestros corazones. Así que deja tu gusto, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle de esta historia te sorprenderá. Lot era el sobrino de Abraham, y desde una edad temprana estaba vinculado a la familia elegida de Dios para cumplir con las grandiosas promesas. Cuando su padre falleció, no permaneció en su tierra de origen, sino que continuó un viaje con Abraham, dejando atrás la región de los caldeos. Esta decisión fue el comienzo de un viaje marcado por la fe, pero también por elecciones humanas que cambiarían para siempre el curso de su vida. Durante los primeros años de vida con su tío, Lot prosperó mucho. Sus rebaños aumentaron, sus carpas se multiplicaron y disfrutó de la bendición que descansaba en Abraham. Pero con el tiempo, tanto él como su tío se volvieron tan prósperos que la tierra ya no era suficiente para que vivieran juntos. Los contendientes surgieron entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y la tensión comenzó a crecer hasta el punto de poner en peligro la misma unión de la familia. Fue entonces cuando Abraham, siempre sabio y pacificador, tomó la iniciativa. Se acercó a Lot y dijo: «No hay disputa entre tú y yo, porque somos hermanos. Elija la tierra que desee y mantendré que permanecer». Este gesto revela mucho sobre el corazón de Abraham. No puso sus propios intereses primero. Por el contrario, dejó su ventaja para mantener la paz. Sin embargo, la elección ofrecida a Lot revelaría algo profundo sobre su personaje. Cuando recibió la oportunidad, Lot no dudó. Levantó los ojos y contempló las fértiles campinas de Jordania. La región era verde, parecía un jardín real, un paraíso en el desierto. Era la tierra ideal para sus rebaños, una elección que cualquiera consideraría lógica. Y así, sin pensarlo dos veces, Lot decidió: «Aquí es donde viviré». Pero había un detalle que sus ojos no vieron. Esa región estaba cerca de Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su extremo mal. Lot fue guiado por la apariencia y la promesa de la prosperidad material, olvidando lo más importante: la presencia y la dirección de Dios. Esta elección se convertiría en una cuenca en tu vida. Lo que parecía ventajoso sería en realidad la puerta de entrada a peligros espirituales inimaginables. Instalado cerca de Sodoma, Lot pronto se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba. Las ciudades vivían en prácticas corruptas, donde la injusticia era común, la violencia era parte de la vida cotidiana y la inmoralidad se celebró abiertamente. Era como si el pecado se hubiera convertido en parte de la identidad de la gente. Aún así, Lot quedó allí, tratando de mantener su fe en medio de ese entorno contaminado. Pero vivir con tal corrupción comenzó a exponer a su familia al aumento de los riesgos. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces hemos elegido lugares, amistades o caminos que parecen ventajosos a primera vista, pero poco a poco debilitan nuestra comunión con Dios? Pasó el tiempo, y luego llegó el momento en que el Señor decidió actuar. El grito contra Sodoma y Gomorra había subido a los cielos. Dios, en su justicia, no ignoraría más tan malvado. Envió 2 ángeles para visitar la ciudad, y cuando llegaron, fueron recibidos por Lot. Al verlos, Lot mostró hospitalidad, abrió las puertas de su casa y las dio la bienvenida, ofreciendo refugio y comida. Sabía que estos hombres no eran comunes.
Su actitud de respeto y cuidado contrastaba fuertemente con el ambiente hostil de la ciudad. Pero el mal de Sodoma pronto se manifestó. Los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot y le exigieron que entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. La escena es impactante y revela el nivel de corrupción en el que la ciudad se había hundido. No había límites, ni vergüenza, ni temor de Dios. Era como si la conciencia humana hubiera sido borrada, dejando solo el deseo desenfrenado por el mal. Lote, desesperado, trató de resistir. Les rogó que no cometieran tanta maldad, pero la presión aumentó cada momento. Fue en este momento donde los ángeles intervinieron. Con el poder celestial, esos hombres violentos heridos de ceguera, frustrando sus planes malvados. Y allí, antes de Lot, revelaron la verdadera misión de su visita. No solo estaban pasando, sino que habían sido enviados para anunciar el juicio de Dios. El tiempo de Sodom había terminado. El mal había alcanzado el límite, y el Señor había decidido destruir por completo la ciudad. Luego vino el orden claro y directo. Los ángeles le dijeron a Lot: reúna a su familia e inmediatamente deje este lugar, porque el Señor destruirá esta ciudad debido a su extremo mal. Fue una advertencia urgente, un llamado a la obediencia y la prisa. No había tiempo que desperdiciar. Lo que parecía imposible estaba a punto de suceder. El Dios justo y santo ya no soportaría tanta iniquidad. Era hora de escapar, dejar todo atrás y correr de por vida. Pero había un problema. No todo en la familia de Lot creía. Algunos burlados, otros dudaron, y el corazón de su esposa se dividió entre la obediencia y el apego a las riquezas y la cómoda vida de Sodoma. Este momento nos muestra que, antes del juicio divino, no hay lugar para la indecisión. O obedece o perece junto con aquellos que rechazan a Dios. La tensión era palpable. El juicio fue sobre las puertas. Toda la ciudad estaba a punto de ser consumida por el fuego del cielo, y la vida de Lot y su familia dependían únicamente de una decisión: obedecer o no a la voz de Dios. Y es precisamente en este momento dramático que nuestra narración hace la transición a la continuación de la historia, donde veremos cómo reacciona el Lote a la llamada divina, cuál fue el destino de su familia, y el impresionante resultado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La esposa de Lot no pudo resistir la tentación de mirar hacia atrás. A medida que el fuego y el azufre descendieron sobre Sodoma, la curiosidad y el apego al pasado lo traicionaron. Poco a poco, antes de los ojos aterrorizados de Lot, comenzó a transformarse, cristalizando en una columna de sal. La escena fue aterradora y silenciosa, pero al mismo tiempo profundamente simbólica. La columna de sal seguía siendo un monumento solitario, un recordatorio eterno de que la desobediencia y la falta de fe tienen consecuencias irrevogables. La duda de obedecer un orden divino, por simple que parecía, le costó la vida y la salvación completa. Lot, paralizado por el dolor, sintió la soledad de su responsabilidad pesaba sobre sus hombros. La pérdida de su esposa no solo fue física, sino que llevó consigo el peso moral y espiritual del fracaso de su familia para obedecer instrucciones divinas, marcando el comienzo de un viaje de trauma y elecciones difíciles. Todavía en estado de shock, Lot llevó a sus 2 hijas a Zoar, la única ciudad en la llanura que se había salvado de la destrucción. Pero la seguridad que esperaban encontrar no calmó sus corazones. Cada ruina que vieron, cada rastro de cenizas y humo en el horizonte, les recordó el desastre y el juicio que habían presenciado. El miedo y la tensión acompañaron cada paso, y Lot era responsable no solo por protegerlos, sino de comprender lo que aún podría suceder si no pudieran encontrar un camino seguro y correcto. La proximidad al mundo que fue destruido era insoportable, y sabían que la verdadera salvación estaba lejos de ese paisaje de desolación. Decidiendo alejarse de la ciudad y cualquier tentación o recuerdo del pasado, Lot y sus hijas se refugiaron en las montañas, en una cueva aislada y fría. La oscuridad rodeaba el lugar, y el viento afilado parecía llevar consigo los ecos de la destrucción de Sodoma. El sentimiento de aislamiento físico se mezcló con la soledad emocional y espiritual.
Lot estaba agotado. Sus fuertes pensamientos con culpa, miedo e incertidumbre sobre el futuro. El silencio de la cueva era casi palpable, y cada pequeño ruido parecía amplificado, recordándoles la fragilidad de su situación. La vida que conocían había sido rociada, y en el vacío de ese refugio, enfrentaron las consecuencias de sus elecciones y la incertidumbre del mañana. La desesperación de las hijas crecía todos los días. Temían no solo por su propia supervivencia, sino por la continuidad de la familia y el linaje. En ese momento y cultura, el descenso era uno de los bienes más preciosos, un signo de la bendición divina y la perpetuación de la historia familiar. Sintiéndose abandonados y sin perspectivas de un futuro seguro, en una montaña desierta sin otros hombres, tomaron una decisión extrema. Emborracharon a su padre y, en las noches sucesivas, yacían con él, cometiendo un acto de incesto. Su elección, motivada por el miedo y la falta de comprensión total de las consecuencias morales, tuvo impactos que se extenderían por generaciones. De esta unión nacieron Moab y Ben-Ami, fundadores de los pueblos moabitas y amoníticos, que luego serían conocidos como opositores de la gente de Israel. La narrativa destaca cómo decisiones tomadas en desesperación, sin fe ni orientación, pueden crear repercusiones profundas y duraderas. Mientras vivían en la cueva, cada día era una mezcla de supervivencia y reflexión. El frío afilado y la oscuridad constante eran recordatorios físicos de la tragedia que habían dejado atrás. Lot a menudo reflejaba sus elecciones. La decisión de vivir cerca de Sodoma, la confianza en las riquezas y la comodidad, la duda de seguir la dirección divina completa. Se dio cuenta de que aunque había sido salvado del fuego, no estaba libre de las consecuencias de las decisiones tomadas por él y sus hijas. Cada reflejo trajo dolor, pero también la oportunidad de aprender y crecimiento espiritual. La experiencia en la cueva, aunque traumática, fue un momento de confrontación con la realidad de que la protección divina no nos exime de nuestras propias responsabilidades. La historia de Lot nos enseña que incluso la salvación y la protección divina no eliminan la necesidad de discernimiento, fe y prudencia. El aislamiento y el trauma no solo prueban la resiliencia, sino que también revelan vulnerabilidades que pueden conducir a serios errores. El contraste entre Lot y Abraham es profundo. Mientras Abraham prosperó y permaneció firme en la fe, obedeciendo a Dios incondicionalmente, Lot incluso salvó el sufrimiento experimentado debido a las elecciones guiadas por el apego del miedo al material y la influencia del entorno corrupto. La vida de Lot es un recordatorio de que nuestras elecciones, por más pequeñas, dan forma a nuestro destino y nuestro personaje. Además, el impacto histórico del incesto de sus hijas muestra cómo nuestras acciones pueden afectarnos no solo, sino también a las generaciones futuras. Moab y Ben-Ami se han convertido en fundadores de personas que desempeñaron papeles importantes y a menudo conflictivos en la historia bíblica, recordándonos que las elecciones incorrectas tienen efectos duraderos y repercusiones inesperadas. Mientras contemplamos la vida de Lot después de Sodoma, nos damos cuenta de que la fe y la obediencia no son solo conceptos abstractos, sino principios que dan forma a nuestras decisiones y nuestro destino. Incluso ante los errores y las tragedias, siempre hay lecciones que aprender. La necesidad de confiar en Dios, no ceder ante el miedo o la desesperación, y reconocer que nuestras acciones tienen peso y significado. Lot nos muestra que la protección divina no reemplaza la responsabilidad personal y moral. Por lo tanto, la historia de Lot se convierte en una advertencia y una enseñanza. Debemos reflexionar sobre nuestras elecciones, cómo reaccionamos ante el peligro y la tentación, y la importancia de mantener la fe firme, incluso cuando el entorno que nos rodea es corrompido o desafiante. Cada decisión es importante, cada paso puede dar forma al futuro e impactar a aquellos que vendrán después de nosotros. Si esta historia trajo reflexión a su corazón, deje su opinión en los comentarios. Comparta este video con amigos y familiares, suscríbase al canal, active la campana y siga explorando con nosotros otras historias de fe, elecciones y consecuencias. Que Dios fortalezca su fe, guíe sus decisiones e ilumine su camino todos los días. Hasta el siguiente video.